El trastorno obsesivo compulsivo. Dentro de sus criterios está que las obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo se definen como pensamientos, impulsos o imágenes que vienen siendo persistentes, también intrusivas, que van a generar tanto ansiedad como malestar significativa, ante los cuales el individuo va a intentar resistirse o también neutralizarlos mediante otro tipo de pensamientos o otras acciones. Las compulsiones son comportamientos o actos mentales que vienen siendo repetitivos, realizados como respuesta a otro tipo de obsesiones, con el fin de reducir la ansiedad o prevenir algún acontecimiento temido por el sujeto, aunque estas acciones no guardan una conexión realista con lo que intenta evitar o son claramente desproporcionadas por parte del individuo. Ahora bien, los síntomas no deben atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica, ni pueden explicarse mejor por otro tipo de trastornos mentales como vienen siendo los de ansiedad generalizada, el trastorno dismórfico corporal o el de acumulación, también el de la tricotilomanía o el de escoriación. Además, es importante destacar que las obsesiones no son placenteras ni se experimentan como voluntarias. Además, las compulsiones, por otro lado, se realizan típicamente en respuesta a una obsesión para poder reducir la angustia provocada por dichas obsesiones o prevenir un acto temido, ya sea hacer daño a uno mismo o hacer daño a los demás, puesto que estas personas realmente se creen los pensamientos que por dichas acciones pueden llegar a hacerle daño a los demás o hacerse daño a sí mismos. En las características asociadas que apoyan el diagnóstico, las obsesiones y las compulsiones van a variar en los individuos. Sin embargo, ciertos aspectos o dimensiones son frecuentes, entre las que están lo que son la limpieza, la simetría, los pensamientos prohibidos o vienen siendo tabús, y el daño que es temor a hacerse a uno mismo o a otras personas, como recién les expliqué. Y algunas personas también tienen dificultades para desechar cosas, o más bien también para almacenar objetos. Muchos individuos experimentan una marcada ansiedad que puede incluir tanto ataques de pánico recurrentes, fuertes sentimientos de disgusto o un angustioso sentido de la perfección. Bien, si el TOC no se trata, el curso suele ser crónico y al inicio de la infancia o en adolescencia puede conducir a un TOC de por vida. El curso del TOC a menudo se complica por también la concurrencia de otro tipo de trastornos, además de que hay factores de riesgo como los temperamentales, que la emotividad negativa y la inhibición del comportamiento en la infancia son posibles factores de riesgo. También hay factores ambientales, que el maltrato físico y el abuso sexual en la infancia o posibles sucesos traumáticos se han asociado con un mayor riesgo a desarrollar TOC. Es un trastorno que tiene riesgos de suicidio, pues los pensamientos suicidas también se refieren en intentos decisivos. En hasta una cuarta parte de las personas con TOC se da por la comorbilidad con el trastorno depresivo mayor. Ahora, el TOC suele coexistir con otros trastornos, especialmente el de la ansiedad, el trastorno del estado del ánimo, y también es común que coexista con el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, el de tics, el TDAH y trastornos como el dismórfico corporal, la tricotilomanía, y en ciertos trastornos como los que vienen siendo la esquizofrenia, la bipolaridad y los alimenticios, aparte del Tourette, el TOC aparece con mayor frecuencia, por lo que es recomendable que se evalúe específicamente en ese tipo de casos especiales. El TOC relacionado inducido por sustancias o medicamentos. Este trastorno se caracteriza por la aparición de síntomas obsesivos compulsivos como el resultado directo del consumo de una sustancia o ya sea un medicamento. Puede presentarse con obsesiones y compulsiones, comportamientos de acaparamiento, que viene siendo la acumulación, o acicalamiento, que es lavarse en exceso, y es necesario establecer una relación causal clara con el uso de una sustancia para poder realizar este diagnóstico. Según los criterios del diagnóstico, debe haber presencia prominente y persistente de obsesiones, compulsiones, el acaparamiento o comportamiento de acicalamiento, y estos síntomas deben ser lo suficientemente intensos como para constituir el foco principal del cuadro clínico.
Debe existir evidencia a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio que indiquen que el trastorno es una consecuencia fisiopatológica directa de una sustancia. Estas sustancias pueden ser tanto drogas de abuso, como por ejemplo la cocaína, la metanfetamina, un medicamento como ciertos antidepresivos, anticonvulsivos o otros psicotrópicos. El trastorno no se explica mejor por un trastorno obsesivo compulsivo y relacionado no inducido por sustancias o medicamentos. Para confirmar esto, el clínico debe considerar las siguientes posibilidades como pruebas de un trastorno independiente, que vienen siendo que los síntomas comenzaron antes del inicio del uso de la sustancia o medicamento. Aparte, los síntomas persisten durante un periodo considerable de tiempo, aproximadamente un mes, tras finalizar la abstinencia aguda o la intoxicación grave. Existen otras evidencias que sugieren la presencia de un trastorno obsesivo compulsivo y no relacionado con el uso de sustancias o medicamentos, como vienen siendo los antecedentes de episodios previos similares sin relación con sustancias. Los síntomas no se presentan exclusivamente durante el curso de un delirio, es decir, que no deben ser parte de un estado de confusión aguda que viene inducido por una sustancia. Además, el trastorno debe causar un malestar clínicamente significativo o causar un deterioro funcional, es decir, que debe interferir de manera importante con el funcionamiento ya sea social, laboral o de otras áreas importantes para el individuo. Este diagnóstico solo debe utilizarse en lugar de un diagnóstico de intoxicación o de abstinencia por sustancias cuando los síntomas obsesivos compulsivos son el componente principal del cuadro clínico y son lo suficientemente graves como para justificar la atención clínica independiente. Hola de nuevo, chicos, ahora les voy a estar mencionando un poco sobre el trastorno de la disformia corporal. Justamente lo mencioné en el trastorno anterior de desconexión. Es un trastorno mental en el que una persona se obsesiona con uno o más efectos percibidos, en los cuales en la apariencia física llegan a ver tanto mínimo o máximo o inexistentes muchas veces defectos del mismo. Esto puede afectar la autoestima, las relaciones personales, puede tener consecuencias muy graves como la depresión, la ansiedad y hasta el suicidio. Los factores son desequilibrio, muchas veces en el cerebro, que viene siendo la serotonina, experiencias traumáticas como el bullying, baja autoestima, presión social muchas veces. El DSM-5 menciona síntomas específicos como obsesión constante de un defecto físico, comparación excesiva con otras personas, comportamientos repetitivos como lo que es mirarse al espejo, tocarse, esconderse, cirugías estéticas, cosas así. Problemas en el rendimiento escolar o laboral y el distanciamiento social. Es muy importante saber que hay síntomas que la persona con este trastorno logra adquirir. Ahora vamos con un diagnóstico. Muchas veces se realiza a través de lo que vendría siendo o se logra observar sobre la evaluación psicológica. El tratamiento puede ser una psicoterapia, una terapia cognitivo-conductual, muchas veces muy eficaz. También puede ser el hecho de la observación y la seguridad que tenga la persona consigo mismo, mantener un trastorno constante, que la persona se sienta segura. Ahora, a todo esto me acabo de saltar una parte que es muy importante, que vendría siendo las consecuencias que lograrían las personas con este trastorno, y nos vamos con puede ser una depresión severa, un trastorno alimenticio, puede ser también un aislamiento social y muchas veces ya lograría un riesgo de suicidio, que es muy importante. Una previsión y una concientización, creo que se dice así. Vamos sobre lo que vendría siendo el uso responsable de la observación corporal, la promoción constante de autoestima de la persona. Nos podemos dar cuenta que según el DSM-5 esto es un trastorno constante que la persona va manejando. Por eso es que hay que observarlo desde el inicio para poder prevenirlo. Gracias. El trastorno de acumulación es una dificultad persistente para desechar objetos, incluso sin valor, debido a una intensa necesidad de conservarlos. La persona, cuando intenta tirarlos, le genera malestar significativo, lo que conlleva a que los espacios del hogar se comiencen a llenar
hasta volverse inutilizables, afectando gravemente a la vida diaria de la persona. Este comportamiento no se explica por otros trastornos como la demencia, la esquizofrenia o lesión cerebral. Por ejemplo, la demencia es la acumulación, ocurre por confusión o fallas de memoria, y en la esquizofrenia puede relacionarse con delirios o pensamientos desorganizados, no con el apego emocional característico del trastorno de acumulación. Muchas personas con este trastorno también adquieren objetos de grandes cantidades, complicando aún más la situación, y también presentan bajo nivel de conciencia del problema, lo cual puede influir de manera negativa en la disposición de aceptar el tratamiento. Y hay una marcada dificultad para tomar decisiones, ya que cada objeto representa para esa persona un conflicto emocional y suele haber un fuerte apego incluso a objetos sin valor. Esto también se acompaña del perfeccionismo, la procrastinación y la indecisión, y en casos graves también puede presentarse una acumulación de animales, lo que agrava los problemas de higiene y de la convivencia. Según el DSM, se estima que afecta entre el 2 y el 6% de la población, que, que aunque pueda comenzar en la adolescencia, es más frecuente en adultos mayores y suele empeorar con el tiempo. Entre los factores de riesgo están los antecedentes familiares, eventos traumáticos y la presencia de otros trastornos como el TDAH y también los rasgos obsesivos compulsivos. En el TDAH, la acumulación se relaciona con la desorganización y la impulsividad, mientras que en los rasgos obsesivos con el miedo de deshacerse de algo útil, aunque en el TOC hay más conciencia de lo irracional del comportamiento. Desde la cultura, las normas sociales influyen en cómo se percibe la acumulación. Lo que para algunos es guardar por si acaso, para otros pueden ser claramente disfuncional. No hay diferencias claras de la prevalencia de género, pero las mujeres sí buscan más ayudas profesionales que los hombres. Y las consecuencias funcionales incluyen problemas de la salud por falta de higiene, aislamiento social, conflictos familiares y dificultades laborales. En el diagnóstico diferencial debe diferenciarse del TOC, la esquizofrenia y la demencia, y el TDAH, como comenté anteriormente, ya que cada uno de los motivos de acumulación son distintos. También es común la comorbilidad con depresión y ansiedad, TOC y TDAH. Por ejemplo, la depresión puede impedir organizarse, y la ansiedad puede generar gran malestar ante la idea de tirar cosas. Cuando hay TOC o el TDAH, la acumulación se agrava, ya sea por rituales obsesivos o por falta de control en la adquisición de objetos. Tricotilomanía es un trastorno caracterizado por el arrancado recurrente del cabello, lo que genera pérdida visible a pesar de los intentos de detener la conducta. La persona no lo logra, lo que causa malestar significativo y afecta su vida social, académica o laboral. Este comportamiento no debe explicarse por otras condiciones médicas como enfermedades dermatológicas ni por trastornos mentales como el trastorno dimórfico corporal, y afecta principalmente en el cuero cabelludo, cejas y pestañas, pero puede involucrarse otras áreas que contengan vello, y el comportamiento puede ser episódico o persistente, y las personas con tricotilomanía suelen sentir vergüenza y tienden a ocultarlos usando gorra o maquillaje. Además pueden presentar rituales como buscar un tipo específico de vello, manipularlo o incluso ingerirlo, lo que puede causar complicaciones médicas como tricobesuares, que son bolas de cabello en el tracto digestivo. Y el acto de arrancarse el cabello está a menudo relacionado con emociones como ansiedad, aburrimiento o frustración, actuando como una forma de autorregulación emocional. En algunos casos se realiza de manera automática, sin conciencia, pero en otras partes sí ya son de manera más consciente. Además pueden coexistir con otros hábitos repetitivos como rascarse o morderse las uñas, y en términos de prevalencia se estima que afecta entre el 1 y 2% de los adolescentes y en adultos, siendo más común en mujeres, aunque en la infancia afecta a los niños y niñas por igual, y su aparición suele darse en la pubertad con un curso crónico con periodos de recaídas y remisiones, y en algunos casos pueden haber remisiones espontáneas. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de trastorno obsesivo compulsivo o trastornos relacionados, y el diagnóstico es principalmente clínico, aunque
A veces utilizan pruebas médicas como la dermatoscopia o biopsia para descartar otras causas de pérdida de cabello, y es importante diferenciarlo de otros trastornos como el TOC, los tic motores o trastorno dimórfico corporal, y las consecuencias funcionales son varias y no solo son estéticas, además de los efectos emocionales, sociales, laborales y complicaciones físicas graves como daños permanentes en el cuero cabelludo o problemas digestivos por la ingestión de cabello. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el trastorno de escoriación. El trastorno de escoriación se clasifica dentro de los trastornos obsesivos compulsivos y relacionados según el DSM-5. Ahora les voy a mencionar algún tipo de criterios principales que menciona el DSM-5 sobre el trastorno de escoriación. La A sería un rasgado recurrente de la piel que da como resultado lesiones cutáneas. La B serían intentos repetidos de disminuir o detener un rascado. La C sería el rascado que causa un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. A todo esto podemos mencionar también otro punto que venía siendo el rascado no se puede atribuir a los efectos fisiológicos o de alguna sustancia, tanto puede ser como la cocaína o una afección médica como la sarna, algún tipo de picadura. Otro punto sería el rasgado no se aplica mejor por los síntomas de trastornos mentales, como delirios, alucinaciones táctiles o intentos de mejorar un defecto percibido en un trastorno disfórmico corporal, que en ese ahorita les voy a mencionar. Pueden ser también conductas repetitivas de un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora les voy a mencionar algunos datos adicionales sobre el trastorno, que es muy importante que nosotros sepamos. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Suele comenzar o verse desde la adolescencia. A menudo se asocia con la ansiedad, el estrés y a veces otros trastornos como el TOC o la depresión. El comportamiento puede ser consciente o automático y suele llevar sentimientos de vergüenza o culpa por el hecho del el chico sentirse, o la chica específicamente también puede ser el tema de lo que es el rascado. Es importante saber que este trastorno no es exactamente en alguna parte del cuerpo específica, puede darse en cualquier parte del cuerpo, dependiendo de cómo se sienta el individuo. El trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados con la afección médica, se refiere a aquellos síntomas obsesivo-compulsivos que son consecuencia directa de lo que es una afección médica, como lo que puede ser un infarto cerebral o puede ser una infección. No se debe a un trastorno mental ni aparecen solo por un episodio de delirio. El diagnóstico de este se basa en ya sea una historia clínica o exámenes físicos o también pueden ser pruebas de laboratorio. Lo que quiere decir es que estas son por causa orgánica. En el caso de otros trastornos obsesivos compulsivos especificados, estas vienen siendo síntomas que son similares a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que pueden causar lo que sea es un malestar o deterioro en lo que es el funcionamiento del individuo, pero no cumplen lo que son todos los criterios de un diagnóstico específico. Entonces allí cuando el clínico puede ya sea indicar el motivo exacto y algunos de los ejemplos que nos muestra el DSM-5 que se pueden especificar vendrían siendo el trastorno tipo dismórfico corporal con imperfecciones reales, que se da por lo que son preocupaciones excesivas por defectos físicos visibles que claramente pueden ser observables por otras personas, y está el trastorno compulsivo sin comportamientos repetitivos, que es cuando hay preocupaciones por el aspecto físico sin rituales en respuesta de
a la preocupación por el proceso. Y también está el trastorno por el comportamiento centrados en lo que es centrados en el cuerpo, que viene muy caracterizado con el morderse las uñas, los labios, entre otros, que vienen haciendo de forma persistente. Lo otro vendría siendo los celos obsesivos, que es aquella preocupación o temor excesivo de que la pareja le va a ser infiel. Otro viene siendo chubo kyofu, que es ese miedo como intenso de tener una deformidad corporal, y es identificado como similar al trastorno dismórfico corporal. Otro que menciona el DSM-5 es el coro, que viene por episodios de ansiedad súbitos, por lo que es la retracción, con respecto a la retracción de genitales o pezones en el caso de lo que son las mujeres, y que estos pueden llegarles a causar la muerte. Otro puede ser jikochufu fiu, miedo a tener un mal olor corporal. El DSM-5 también nos menciona sobre los trastornos no relacionados no específicos, que se usa es cuando hay síntomas que son tipo del trastorno obsesivo compulsivo, que pueden causar lo que es el malestar o deterioro, pero no cumplen los criterios específicos. Entonces el clínico es cuando no indica la razón o no hay suficiente información para poder dar el diagnóstico, y se toma esa categoría.